de Educación Normal, les doy la bienvenida a la presentación del 7º número de la revista electrónica EduCien, Divulgación de la Ciencia Educativa. Saludamos afectuosamente a quienes nos acompañan de manera presencial y a distancia a esta presentación. Al Director General de Educación Superior para el Magisterio, el Dr. Mario Chávez Campos. En representación del Secretario de Educación de Veracruz, el maestro Senyacen Escobar García, nos acompaña el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba. Al Director de Educación Normal, el doctor Gilberto de Jesús Corrofer. Asimismo, nos acompaña la coordinadora para la difusión y optimización de los servicios educativos, la licenciada Itzel López González. Y la coordinadora académica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, la maestra Emma Natalia Trujillo Paz. Además, agradecemos la asistencia, tanto virtual como presencial, de todas y todos quienes conforman la gran comunidad normalista de nuestro estado, directoras y directores, docentes, estudiantes, investigadores, así como al personal técnico y operativo de las distintas escuelas normales públicas, particulares y centros de actualización del magisterio. Desde su aparición hace 3 años, EduCientia se ha posicionado como una revista electrónica de excelencia. Su indexación a Latindex le ha otorgado un impacto académico estatal, nacional y recientemente internacional, que se refleja en la recepción de manuscritos de académicos e investigadores de estos ámbitos. De igual manera, ha destacado por la difusión del contenido de manera inclusiva a través de la traducción de los resúmenes a lengua de señas mexicana y por favorecer la publicación de resultados obtenidos de investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas, cuyos contenidos están relacionados con el ámbito educativo. En este sentido, me gustaría resaltar la interpretación de este evento a la lengua de señas, pues es la primera vez que en una presentación de EduCientia ha utilizado esta modalidad, confirmando la inclusión en su misión. Después de esta introducción, escucharemos las palabras que las autoridades han preparado para este acto. En primer lugar, tiene la palabra el doctor Mario Chávez Campos, Director General de Educación Superior para el Magisterio. Muy buenos días. En nombre del Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, y de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, ofrezco un abrazo de fraternidad y colaboración para el maestro Senyacen Escobar García, Secretario de Educación de Veracruz, para el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, para el doctor Gilberto de Jesús Corroferia, Director de Educación Normal, y para la maestra Santa Margarita Pérez, responsable editorial de la revista EduCiencia. A las y los directores, maestras y maestros, investigadores, investigadoras y estudiantes que nos acompañan. Agradezco nuevamente la invitación a ser parte de la presentación de la revista EduCiencia, revista editada con notable profesionalismo, tanto en lo ético, en lo técnico y en lo intelectual. El número 7 que festejamos es el número cabalístico por antonomasia. Pero ¿cómo conciliar esto con una revista que en su mismo nombre alude a la ciencia? La construcción del mundo humano ha sido así. Sus muros están hechos de tabiques, de información dura, pegada, digamos que es el cemento, con emociones, intuiciones, creencias. Estas, tras los años, llegan a endurecer más que el mismo tabique. Celebramos que la investigación y la divulgación siguen encontrando cobijo en EduCiencia. Divulgación de la ciencia educativa. El 7 está consagrado en los días de la semana, en las 7 maravillas,
en las 7 bellas artes, en las artes liberales, el trivium y el quadrivium, en los ciclos del Islam, en los mandamientos cristianos, en los 7 principios del universo de Kybalión, en las notas de las escalas musicales mayores. Es el número común de las vértebras cervicales. Y en un largo etcétera. Hoy, el 7 es espacio para la investigación de los indicadores de trastornos por déficit de atención e hiperactividad y hábitos de estudio en universitarios de psicología, en los retos de los estudiantes durante el distanciamiento de la educación presencial de 2 escuelas normales, en las narrativas sobre identidad docente, en estudiantes de licenciatura en educación primaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, en el nivel de ansiedad en docentes de las escuelas normales mexicanas durante el confinamiento por la COVID-19, estudio cuantitativo, en la educación ambiental, primeros pasos para la sustentabilidad. Y también el 7 se arropa en la divulgación del inicio de la práctica docente a distancia, en la formación del docente multigrado desde los planes de estudio de educación normal, en los trastornos del lenguaje. ¿Es el niño que pronuncia mal? En la no discriminación e igualdad en la escuela ante los cambios culturales. ¿A qué debemos hacer referencia cuando hablamos de competencias en educación? En tortura, en el pozo y el péndulo, y su analogía con la angustia por la COVID-19 y la inseguridad social. El 7 era considerado por los sabios de la antigüedad como el número de la suerte y el número de la ciencia. Suerte y ciencia, aunque pareciera nuevamente, no están contrapuestos. El principio de incertidumbre de Heisenberg sería una forma de abordarlo desde la mecánica cuántica, pero también puede ser asumido desde el humanismo más profundo, emocional y científico que habita en el alma normalista. Sabemos que solo en la paradoja de la ciencia humanista es posible construir a las y los mejores ciudadanos. Tal vez pensar que la suerte existe es solo una forma de aceptar que hay engranajes tan intrincados en la ciencia del universo que es imposible conocer el vector y la energía de cada elemento que ha de repercutir en nuestras vidas. No vamos a dejar de desear y de desearnos suerte, aunque esa suerte futura sea algo que ya fue motivado por el pasado. Seguimos asumiendo nuestro libre albedrío, aunque se demostrara que éste fuera por entero producto de tantas voluntades externas, necesidades fisiológicas y ecos conductuales que accionan en cada uno de nuestros actos. Si acaso somos productos, sujetos, sujetas de la disposición de los elementos del pasado que repercuten en nosotros, nosotras, nosotros somos, nosotras somos, elemento que repercutirá en todos los demás. Nuestros actos se sumarán como sujetantes a la maquinaria complejísima que las y los otros millones han de llamar suerte. La ciencia de la educación es sembradora de dudas, de complejidades. Es buceo en las paradojas sociales o un bastión para el normalismo y para la educación en su más amplio sentido. Felicidades porque los números de la revista ya suman 7, como el número de los dioses de la fortuna en la mitología japonesa. Muchísimas gracias. Agradecemos sus valiosas palabras, doctor. Enseguida, escucharemos al maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Muy buenos días. Es un gusto estar el día de hoy. Un gran equipo de la Dirección de Educación Normal, pero sobre todo un gran equipo de toda la comunidad educativa normalista. Saludo con mucho agrado y reconocimiento a todo el magisterio del estado de Veracruz. Muchos de ellos son egresados exactamente del sistema.
Saludo a los niveles de educación media superior y superior de todo el estado. Y hoy estamos en un momento muy especial, muy importante y que debemos reconocer, como lo acaba de comentar nuestro director federal, y que nos gusta mucho que este tipo de eventos se realicen en Veracruz. Algo que se ha demostrado en esta transformación educativa es que la participación de todas y todos constituye uno de los principales pilares para garantizar el derecho a una educación de excelencia y con justicia social. Así lo ha demostrado la labor de nuestro secretario de Educación, maestro Senyacen Escobar García, siempre con la alianza, guía y apoyo de nuestro gobernador, el ingeniero Tláhuac García Jiménez. Para lograr este cometido es importante reconocer que como individuos tenemos el mundo como ámbito de actuación, que nos exige atender problemas y realidades próximas a través de un sentido crítico. Y es aquí, en este espacio que el día de hoy estamos mostrando a toda la comunidad, donde la crítica, la reflexión y el pensamiento se hace explícito. En este sentido, la publicación de revistas científicas en el ámbito educativo como EduCientia, divulgación de la ciencia educativa, constituye una ventana donde se aprecian las diferentes miradas y desde diferentes ámbitos para reconocer realidades en beneficio de un bien común. Las aportaciones de investigadores y formadores de docentes nos permiten comprender y enriquecer la educación en un mundo globalizado donde impera la sociedad del conocimiento. Pero como siempre hemos dicho, con una visión global y una acción local. Ciertamente las tecnologías de la información, comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digitales fungen como poderosos aliados para garantizar el derecho a las maestras y los maestros a una mejor formación y una constante actualización. Por lo tanto, la publicación electrónica de EduCientia a través de su indexación a Latin Index forma parte de una red cooperativa de publicaciones en Iberoamérica con un carácter científico y cuyas ideas demuestran las diferentes realidades que contribuyen a realizar un debate con fundamentos en beneficio de una mejor sociedad. Este espacio ya ha servido como un medio para que veracruzanos puedan obtener sus grados de maestría y doctorado, no solamente para la comunidad educativa humanista, sino para cualquier estudiante en el estado de Veracruz, en el país y en el mundo. Precisamente los artículos publicados en este séptimo número muestran las aportaciones de especialistas con tópicos como las consecuencias de una educación a distancia, la identidad docente en estudiantes y la discriminación e igualdad en la escuela. Esto hace que una de sus principales contribuciones sea incluir al individuo en los procesos educativos y desarrollar habilidades y competencias que los fortalezcan ante nuevos retos y desafíos que implica la evolución educativa. Por lo anterior, felicito a la Dirección de Educación Normal, sus docentes, personal, su gran equipo que participó en la elaboración de esta publicación. Estoy seguro de que su permanencia está garantizada por la calidad de sus escritos y por el gran trabajo que están realizando. Creemos que este tipo de revistas deben también construirse en
todas las áreas de investigación, en todos los niveles educativos y subsistemas, como lo hemos estado haciendo. Y que para la educación normal representa una gran oportunidad para mostrar los trabajos e investigaciones que se están desarrollando en Veracruz para el bien de la educación. Maestro Corro, reciba la felicitación, pero también la indicación de nuestro señor secretario de continuar los trabajos para enriquecer esta revista y otros medios de difusión y construcción del conocimiento. Felicito a cada uno de los directores diferentes normales en Veracruz, particulares y públicas, pero también los insto que sigan el trabajo a favor de la formación de docentes y la construcción del conocimiento en la educación. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias por sus acertadas palabras, subsecretario. Es momento de escuchar al presentador del séptimo número de Docente de Divulgación de la Ciencia Educativa, el doctor Abraham Sánchez Contreras, director de Políticas para el Sistema de Profesionales de la Educación de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. El doctor Sánchez Contreras es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM. También tiene 2 grados de maestría en la Universidad La Salle, maestría en Planeación y Sistemas y maestría en Administración Educativa. Asimismo, es doctor en Pedagogía por la UNAM y cuenta con una amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas de desarrollo institucional y desarrollo académico en educación superior. Además, ha impartido la docencia por 15 años en los niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad La Salle y la Universidad Pedagógica Nacional. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Adelante, doctor. Perdón, no tenía micrófono, lo tenía desactivado. Buenos días a todos y a todas. Agradezco, ¿sí me escuchó, perdón? Sí. Ok. Agradezco a todas las autoridades del Estado de Veracruz esta invitación a colaborar en esta revista que me ha dejado una muy buena impresión a mí, a toda la comunidad académica con la que la he compartido. Muchas gracias, señor subsecretario Jorge Miguel Uscanga. Muchas gracias también al maestro Gilberto de Jesús Corro Feria, director de Educación Normal de Estado de Veracruz, y obviamente al comité editorial de la revista digital EduCiencia, Divulgación de la Ciencia Educativa, en especial a la maestra Santa Margarita, ¿no?, Pérez Arias, para participar. Bien, antes de iniciar la semblanza breve de los contenidos del número 7, yo quisiera hacer una reflexión con ustedes. La circulación de la información académica es fundamental para consolidar la producción de conocimiento en las instituciones de educación superior. Sin embargo, nosotros sabemos que hay muchas dificultades, hay pocos recursos, hay mucha oferta, y las salidas de esta producción científica y académica de las instituciones de educación superior a veces se ven obstaculizadas por esta situación. Quisiera comentar al respecto, por ejemplo, que antes de platicar de las contribuciones sobre bibliometría. Bibliometría es la disciplina que mide y analiza la producción de ciencia bajo ciertas formas de artículos, publicaciones, citas, patentes y otros indicadores. Si bien la bibliometría nació a mediados del siglo pasado, allá por la década de los 30, en México sus primeras manifestaciones fueron en 1971. La bibliometría mide el trabajo científico básicamente en 4 componentes: financiamiento,
el proceso de producción como tal, donde va la investigación, la sistematización, la transformación y la publicación, y luego su distribución e impacto de los productos. Las dos primeras, los dos primeros componentes, el financiamiento y el proceso de producción, son actividades donde hay toda una tradición ya en las instituciones de educación superior y en este caso en las instituciones de formación docente o dedicadas a la educación. Pero en el tema de la distribución y en el impacto de los productos, inmediatamente, sin ser expertos, nos damos cuenta que es muy limitado, es muy pobre. En México esta disciplina está abandonada. Los esfuerzos son individuales y los resultados por ende son escasos a nivel, sobre todo, de instituciones que comprenden programas vinculados con la educación. Los investigadores se ven involucrados en un sinnúmero de procedimientos administrativos que retarda su función sustantiva. Su función sustantiva de los investigadores es investigar y las publicaciones especializadas son en realidad un medio escaso. Sabemos nosotros todo lo que se habla alrededor de las revistas, son muy escasas. Hay algunas que tienen una jerarquía que reconoce CONACYT, de la cual no está lejos Educientia. Yo leí con mucho cuidado la construcción metodológica de los artículos y lo comparo con las revistas que publica CONACYT, y yo creo que muy pronto estaremos viendo a Educientia en la relación de revistas de CONACYT. Muchas gracias por haberme invitado a participar en la presentación de esta revista. Y antes de iniciar la breve semblanza de los contenidos, quisiera proponer algún mecanismo para que la revista tenga un espacio permanente en el CONICET. Todos los compañeros y por supuesto el titular de la DGESUM están de acuerdo en esto, que tenga un espacio permanente en el CONICET, y además de invitarlos a algunos de los articulistas o de los autores a participar en los grupos de enfoque que se hacen en las diferentes regiones del país, sobre todo para que presenten sus investigaciones y sobre todo hagan énfasis en las metodologías, que es precisamente lo que en términos de metodológicos queremos promover, el uso de metodologías, herramientas e instrumentos que permitan, en este caso, a los profesionales de la educación que participan en CONICET, que básicamente es la comunidad normalista y muchos compañeros de la UPN, socializar estos trabajos y que haya oportunidad de conocerlos más y haya un círculo virtuoso, no solo de divulgación, sino también de formación, que creo que es uno de los elementos de la revista. Y entrando ya al tema, la revista se define como una revista de divulgación que contiene artículos de investigación, informes de experiencia e innovación y artículos de revisión teórica y documental. Pero también presenta trabajos de divulgación, artículos asociados a las tareas educativas y científicas y análisis y perspectiva. En lo personal, es lo que comento o vinculo con lo que lo de hace rato. Yo agregaría que también contribuye de manera muy importante a la formación de nuevos investigadores. No sé si fue la oportunidad de participar en esta revista, en este número, en el número 7, pero sí veo que el comité que arbitra esta revista procura que sea muy claro y hay mucha didáctica. Por eso yo comento que además de todos los atributos de la revista, también es una herramienta importante para promover la utilización rigurosa de las metodologías y el debate académico, ¿no?
Bien, el número 7 consta de 11 artículos de investigación y divulgación. Y si bien me voy a permitir hablar muy brevemente de cada uno de los 11 artículos. Obviamente, quizás los autores no estén de acuerdo con los énfasis que voy a hacer, pero bueno, esto es nada más un breve comentario de cada uno de ellos. Ellos en su momento, cuando presenten, pues harán los énfasis pertinentes. Uno de los primeros trabajos es el de Dora Elizabeth Granados, Sebastián Figueroa, Tania Ivonne Hernández y María Magdalena Álvarez. Ellos analizan la relación entre indicadores de dificultades de atención e hiperactividad en la niñez y adultez de estudiantes de psicología. Los autores argumentan con evidencia cómo no todos los alumnos que acceden a nivel superior cuentan con las bases necesarias para adquirir nuevos conocimientos, debido a trastornos que no fueron atendidos en su momento, lo que causa, entre otros problemas, que no haya relación entre los hábitos de estudio y el desempeño académico. Ellos asumen que en el nivel superior los estudiantes deben ser promotores de su propio aprendizaje. Las dificultades que arrastran en comprensión de lectura y concentración son factores determinantes tanto en su desempeño en el transcurso de su paso por la universidad como en su vida profesional. Y bueno, los autores presentan un conjunto de indicadores y análisis de información relevante para valorar el problema e invitan a la reflexión colectiva para establecer ciertas políticas educativas. Como vemos, esto para mí es revelador. Hay cuántos alumnos que hemos tenido, cuántos familiares, cuántas personas que vemos con todas las condiciones materiales y espacios, entorno, de repente no nos explicamos por qué no hay un desempeño, a pesar de que el muchacho trata de esforzarse. Y bueno, atrás de esto hay muchas explicaciones que no conocemos, y definitivamente una contribución de este tipo al docente, al investigador, al profesional de la educación, lo va a invitar a hacer una reflexión profunda antes de hacer un juicio simple sobre el desempeño de sus estudiantes. Otro elemento, otro artículo es el que presenta Abigail Castillo Hernández y Reinaldo Castillo Aguilar. Abordan el tema que explica en parte el etos de los estudiantes normalistas, y es la construcción de su identidad docente. En este caso, se investiga sobre las narrativas que describen los estudiantes de licenciatura de educación primaria de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen sobre identidad docente. Abigail y Reinaldo Castillo hacen un recorrido analítico sobre prejuicios sobre el magisterio que manifestaron en su momento los funcionarios de la SEP de gobiernos anteriores, entre paréntesis, pues todos los promotores de la reforma educativa, ¿no? Que señalaban que a los docentes como responsables de los resultados de los estudiantes mexicanos en pruebas internacionales estandarizadas. Recordemos PISA, ¿no? Entonces, señalaban que los docentes eran los responsables de que nuestros estudiantes no se llevó a cabo un diagnóstico profundo que revisara todas las variables y las relaciones causales de estas. A partir de las narraciones autobiográficas obtenidas mediante entrevistas a fondo, los autores indagan sobre las razones subjetivo-personales que motivaron a los estudiantes a decantarse por la profesión docente. Investigación que organizaron alrededor de 5 categorías analíticas que vierten resultados muy interesantes sobre los motivos psicosociales y emocionales de su decisión. Entonces, bueno, el tema de la identidad es un tema que en mucho viene también explicado por el ADN y la vocación, ¿no?, de enseñar, ¿no?
El número 3 lo presenta Héctor Velázquez Trujillo y María Rosario Leiva Venegas. Analizan con rigor los retos que tuvieron que afrontar los estudiantes de dos escuelas normales en el distanciamiento que provocó la crisis sanitaria en el país. Para ello, con el propósito de identificar las variables críticas que pueden ser útiles para la formulación de políticas institucionales que abonen en favor de evitar la deserción escolar. O sea, hubo algunos elementos, variables críticas que generaron una deserción escolar. Es natural, las condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje se modificaron y, bueno, la incertidumbre ahogó a muchos estudiantes y los índices de deserción escolar se incrementaron. Velázquez, Trujillo y Leiva Venegas analizan y caracterizan algunos rasgos del contexto emergente e identifican la ausencia de un programa a distancia, el desafío de abordar tecnologías para los que no estaban preparados, tanto docentes como estudiantes, la autogestión del propio aprendizaje y sus repercusiones socioemocionales. Muy interesante, la autogestión del propio aprendizaje y sus repercusiones socioemocionales, que también no solo aplica a los estudiantes, también aplicó a todos los docentes esos procesos, esa manera de autogestionar su docencia y las repercusiones socioemocionales que eso implicó con toda la presión que genera el que tengas que utilizar herramientas digitales con una frecuencia y profundidad que no lo había hecho uno anteriormente. Los autores desarrollan una investigación exploratoria con la aplicación de dos instrumentos, un análisis documental y una encuesta en línea, en las dos instituciones que mencionamos, con los cuales llegan a conclusiones interesantes, asociadas en la conversión de los hogares en espacios de aprendizaje improvisados e insuficientes. Improvisados, insuficientes, pero obligatorios, porque no tenían opción, ¿no? Y no teníamos opción también los docentes. La marcha forzada para aprender el uso de plataformas simultáneamente y el trabajo inherente del estudio de los contenidos de su propia formación. Un trabajo muy pertinente en este contexto de confinamiento, incertidumbre y relaciones obligadamente inestables. Un segundo. El siguiente artículo es de Juan Carlos Rangel Romero, que analiza los primeros acercamientos de la práctica docente de algunos estudiantes en la licenciatura de Educación Inclusiva y su indagación sobre las percepciones, sensaciones y temores que nacen en un contexto extraordinario como el que generó la pandemia y que conduce a los estudiantes a realizar su práctica docente desde otro sitio, otros lugares que no son las escuelas, los obliga a reconceptualizar su manera de entender la docencia, la disciplina y la autogestión que ello implica. Rangel Romero también registra con sensibilidad las valoraciones críticas que hacen los estudiantes del diseño de la licenciatura de Educación Inclusiva y las inconsistencias que surgen de las indicaciones de sus tutores, hecho que solo validan el desarrollo del sano docente que se configura en los estudiantes entrevistados, en el sentido de su capacidad crítica, ¿no? De la falta, de la inconsistencia de las indicaciones de los tutores, pero también entendamos a los tutores se están afrontando y resolviendo un programa de reciente creación de alguna manera, y que de alguna manera se tiene que generar todo un debate académico que vaya uniformando los criterios, ¿no? Otro de los artículos es el que presenta Luis Alex Ibáñez y Aguilar, quien contribuye con un estudio sociológico sobre la no discriminación e igualdad en la escuela ante los cambios culturales, en el cual invita al lector a reflexionar sobre estos temas y subraya la importancia de fomentar la incorporación al debate educativo y a los contenidos curriculares. El autor describe cómo la sociedad de alguna manera reproduce patrones sociales de comportamiento que generan actos discriminatorios y obedecen a un estatus
a un status quo preestablecido y autogestivo. También propone ampliar el enfoque sobre lo que entendemos por inclusión, lo cual se puede visualizar como el proceso de identificación y respuesta a la diversidad de las necesidades. Excluir es, en palabras del autor, sinónimo de invisibilidad y discriminación. Por tanto, es necesario asumir la complejidad del fenómeno y fortalecer el aprendizaje de la convivencia escolar y el reconocimiento de la diversidad. Tenemos posteriormente la contribución de la doctora Griselda Hernández Méndez, quien nos guía a reflexionar sobre las emociones de angustia e inseguridad social a la que nos ha conducido la emergencia sanitaria. Para ello se apoya en analogías y metáforas de una historia clásica de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo, con lo que pretende la autora encontrar matices de optimismo bajo un enfoque humanista. Creo que es una contribución, el de la doctora Griselda, muy importante, el que nos acerca la literatura y un espíritu que promueva la esperanza y que de alguna manera nos permite ser más humanos y solidarios, ¿no? El protagonista de la obra sirve para ejemplificar la agonía, la angustia y los temores que nos invaden en estos tiempos, sus repercusiones en las personas que viven con la amenaza latente de caer enfermos en cualquier momento. Sin embargo, la doctora plantea una propuesta que incentiva la búsqueda de respuestas desde una mirada de optimismo, asumiendo que las condiciones que ha impuesto la pandemia no cambiarán y sobre todo sugiere no temer, sugiere aprender y a vivir sin sentirnos torturados y arrinconados, sin que ello omita nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. La doctora Katy Arlet Pérez Estrada y el doctor Juan Fernández Ruiz nos presentan un trabajo de gran valor debido a que desmenuza cuidadosamente la unidad clínica compleja conocida como trastorno del lenguaje. Igual que el primer artículo que leímos, este tipo de contribuciones para los que no somos especialistas en temas clínicos, nos ayudan mucho a comprender y a ampliar las posibilidades de análisis del desempeño y rendimiento de nuestros alumnos. Aquí hay consecuencias en el desarrollo intelectual de los educandos con el tema del trastorno del lenguaje. Los problemas del lenguaje que describen los investigadores frecuentemente reflejan juicios equivocados sobre capacidad y desempeño escolar de los niños. Las consecuencias por no diagnosticar el trastorno del lenguaje, o TL, si queremos decir, a tiempo, puede ser de un alto impacto en el futuro del desarrollo intelectual de los niños. Pérez Estrada y Fernández Ruiz presentan y analizan un conjunto de herramientas que pueden aplicarse con claridad y las características básicas de las pruebas del lenguaje. Los autores hacen énfasis en la capacitación para detectar el trastorno del lenguaje. Debe de proporcionarse tanto a los docentes de escuelas regulares como a los docentes de educación especial, con el propósito que puedan identificar el tema a tiempo. Muy importante esta propuesta en el sentido de que, insisto, para los profesionales de la educación generalmente formados en las normales, en pedagogía, en ciencias de la educación, no tenemos muchas veces acceso a estos temas, ¿no? Los psicólogos educativos sí lo conocen y creo que debemos de ser más sensibles a escuchar a este tipo de recomendaciones de estas investigaciones para poder intervenir de una mejor manera con nuestros alumnos. Sandra Inés Trujillo Juárez y Alexandra Delgado González contribuyen a este proyecto con el nivel de ansiedad, tratando de explicar el nivel de ansiedad en docentes de las escuelas normales durante el confinamiento por COVID-19. Un estudio cuantitativo de corte comparativo que parte de aplicar de una muestra de 191 docentes de distintas instituciones.
un cuestionario que recaba 7 elementos asociados a la ansiedad y su relación con el género, la edad, la paternidad, la maternidad y sus efectos en estos meses de confinamiento. Trujillo y Delgado precisan que más allá de la necesidad imperante de aprender nuevas tecnologías y el proceso apurado para que los docentes se familiarizaran con las herramientas para el trabajo síncrono y asíncrono, autónomo, colectivo y de reflexión, poco a poco se redefinió la pedagogía que requieren los procesos de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, la didáctica y la evaluación que generaron en los docentes un desgaste físico que repercutió en su salud emocional y directamente en el aprendizaje de los estudiantes. Por último, quisiera rescatar un dato que los investigadores presentan, el cual precisan que los docentes con ansiedad moderada y severa es el 38.7 de los 191 docentes encuestados. En otras palabras, o sea, casi 4 de cada 10 docentes presentan ansiedad, ya sea moderada o severa, ¿no? Y bueno, yo creo que todos entendemos porque nosotros mismos hemos sido sujetos a ese tipo de emociones, ¿no? El doctor, en Jersey, la doctora Jersey Baez Cruz, Samuel Román Casillas y María Luisa González Berman aportan una contribución que diagnostica con rigor metodológico el conocimiento y las prácticas proambientales que se derivan de una muestra de estudiantes de la licenciatura del CREN, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Los autores desglosan la importancia de generar conciencia y valores relativos al cuidado del medio ambiente y la comprensión amplia del concepto de sustentabilidad. También mencionan que falta más promoción en los contenidos, en los programas de estos temas, y señalan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, precisa también la urgencia de la urgencia de enriquecer los planes y programas de estudio con contenidos de este tipo. Sin duda, un trabajo que viene a enfatizar la trascendencia de incorporar a la agenda pública de manera urgente la atención del déficit de formación e información sobre la problemática ambiental en México, un tema prioritario para la agenda internacional y que lamentablemente en México los esfuerzos aún son muy limitados. La doctora Laura García Solán y el doctor Uriel Rubio González desarrollan una investigación sobre la formación docente multigrado y su vínculo con los planes de estudio de las escuelas normales. Una investigación que con evidencia muestra la presencia mínima de estos contenidos relacionados con la docencia de multigrado en los programas. Una docencia que por definición es distinta a las formas convencionales que imperan en grupos del mismo grado. Los autores explican cómo esta modalidad educativa se presenta con frecuencia en las zonas rurales. De hecho, precisan la existencia de 25.292 escuelas multigrado que en el país representan 32.7% de todas las escuelas primarias. Cifras significativas a las que el Estado no ha dado una atención integral con cabalidad. Y eso es cierto, hay muchos esfuerzos particulares, por ejemplo, ahí mismo en Veracruz, la doctora Amanda Cano tiene trabajos al respecto, en Sinaloa, pero son esfuerzos desde abajo, no hay políticas, no hay una, sobre todo para todos los sujetos urbanos que tenemos contacto con el diseño de políticas educativas, no alcanzamos a ver la escala y la importancia de este tema de canalizar recursos y programas bien diseñados, de buena hechura, para atender el tema de las escuelas multigrado y la competencia docente para trabajar con este tipo de casos, ¿no? De escuelas multigrado. Juan Antonio García Fraile y Margarita Rojas Aguilera colaboran con una propuesta para la gestión de currículum por competencias desde el enfoque socioformativo en todos los niveles educativos.
que busca contribuir a diluir la confusión que existe alrededor del concepto de competencias en el ámbito académico. Los autores acusan la utilización fragmentada y desconectada de 3 saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser y convivir. En el ámbito educativo, hasta la aparición del informe Delors y la propuesta de la UNESCO, los autores desarrollan un conjunto de esquemas propios que describen puntualmente las dimensiones básicas de competencia, los elementos necesarios para la construcción de competencias, el proceso mismo de la construcción y la configuración de competencias y los aspectos nodales para evaluarlas, ¿no? En general, el texto es una contribución notable para la comprensión detallada de las competencias, sus significados, estructuras y composición interpretativa. Y los autores agregan una serie de esquemas que hacen muy didáctica y muy valiosa esta contribución para todos aquellos que estamos interesados en entender es el tema de las competencias, ¿no? Bueno, con esto creo que termina mi participación en comentar los 11 contribuciones de la revista. Quiero felicitar ampliamente a todos los involucrados. Estoy muy contento. Ya hice un ofrecimiento de buscar un espacio permanente para que presente en el CONICEN, para que presenten sus contribuciones, sobre todo con el énfasis en la metodología. Estoy seguro que de Jesús va a estar complacida con su presencia con nosotros. Muchas felicidades, maestra Santa Margarita, y espero verlos pronto y poder participar incluso en la revista. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la excelente presentación de los artículos del 7º número de la revista. Antes de concluir, escucharemos la participación del doctor Gilberto de Jesús Porro Peria, director de Educación Normal. Bueno, buenos días a todos. De verdad, muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad que nos da de Jesús para poder estar presentes en este espacio. Bien sabemos que dejamos de ser una revista de carácter local, de carácter estatal, y nos hemos convertido en una revista de carácter internacional, universal, y bajo esta visión que se tiene desde la Secretaría de Educación para empezar a ser ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto al doctor Mario Chávez Campos, titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, al maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, así como a las y los directores de las escuelas normales convocados en esta presentación. Actualmente, las revistas científicas en el ámbito educativo son fundamentales para entender el contexto actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo en el Estado, sino en el mundo. Para esto, su difusión debe ser indispensable para que lleguen a todas y todos los involucrados. La imparable evolución de las tecnologías sin duda ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, específicamente en la educación, y en el 2020 fueron una herramienta para garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos. Para este proceso, la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo del maestro Senyacen Roberto Escobar García, a través del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, implementaron estrategias para que ningún estudiante se quedara sin educación. Ante este panorama tecnológico, EduCientia, desde su comienzo, es publicada de manera electrónica, aprovechando las bondades que esta plataforma marca para su difusión y su principal tarea, dar a conocer desde diferentes miradas temas importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo anterior, el 7º número reafirma su labor de conjuntar esfuerzos de investigadoras e investigadores de la educación y formadores de docentes
para comprender y enriquecer la educación que exige nuestra compleja y cambiante sociedad globalizada. Solo me resta felicitar al personal del comité editorial de esta Dirección de Educación Normal por su ardua labor para continuar con la calidad de esta revista, pues requiere de un esfuerzo intelectual y físico para cumplir con los estándares académicos que requiere una publicación indexada. Por último, les invito a consultar y descargar este 7º número y que su lectura sirva para mantener la discusión con fundamentos y una crítica en la transformación de una educación y por ende de una mejor sociedad. Enhorabuena para todos y muchas gracias. Agradecemos su mensaje a toda la comunidad, doctor Corro. Con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos la presencia de las autoridades educativas y de todas y todos los que estuvieron conectados participando durante esta presentación. Les invitamos a visitar la página de la revista en la dirección que aparece en pantalla y a consultar nuestros números publicados. Muchas gracias por su atención. Yo soy Alan Armando Cortés López y a nombre de la Dirección de Educación Normal les deseamos un buen día.